Bueno, ese tema de la economía lo vamos a dejar más adelante porque la actualidad noticiosa con esta prueba nuclear, para darle continuidad, tenemos en este segmento a Francisco Cerezo, abogado, activista del Partido Demócrata, a quien agradecemos que venga esta noche, que haya llegado. Deseándole tanto a él como a José Mallea, quien es el consultor y estratega político republicano. Feliz año nuevo, pues no nos igualmente, el año pasado. Felicidades. Lo dicho y lo propio. Ahora bien, en esta noche tan importante, ¿consideran ustedes, ahora vamos a hablar del aspecto político, que esta prueba nuclear de Corea tiene un simbolismo, de que lo hacen precisamente el día que el presidente se va a dirigir a la nación? ¿Cómo lo ves? Yo me imagino, yo digo, es especulación, pero me imagino que sí. O sea, Corea del Norte siempre escoge los momentos así más que piensa que va a obtener publicidad a nivel global, y obviamente hacerlo en la víspera del discurso del presidente no me imagino que es casualidad, es parte del teatro político que siempre Corea del Norte hace, pero Corea del Norte es un tema ultra delicado y lo ha sido con republicanos y con demócratas. O sea, a Bush le fue muy problemático, le está siguiendo siendo a Obama. Precisamente hay políticas de Estado, independientemente de quién sea el presidente, sea demócrata, sea republicano, hay temas de Estado. Irán, Corea del Norte, el caso de Latinoamérica, más lejano, pero el caso del Medio Oriente, por ejemplo, palestinos, israelíes. ¿Cómo ve José Mallea el escenario internacional en este primer discurso, Estado de la Unión, como se dice en inglés, del segundo periodo del presidente Obama esta noche, en el plano internacional? Sí, yo creo que es muy interesante, Oscar. Estos discursos del Estado de la Unión normalmente son una oportunidad para el presidente dejar a saber cuál es su plan para la próxima temporada legislativa, pero también hablan sobre los temas políticos y sus políticas internacionales. El presidente Bush fue en un Estado de la Unión donde declaró el axis del terror entre Corea del Norte, el eje del terror, que era Corea del Norte, Irán e Irak. Y él hizo esa declaración, creo que fue en el segundo, después del 11 de septiembre. Y también en estos discursos él siempre habló sobre la agenda internacional que él tenía, los planes internacionales que tenía. Entonces eso tiene que entrar, pero yo sigo pensando que el tema principal sí va a ser la economía, el déficit fiscal, los problemas que tienen en Washington con todos estos asuntos del presupuesto, pero esto sí tiene que ver algo muy importante, y lo que está sucediendo en Siria y la visita del presidente a Israel también es algo que estamos... Francisco, precisamente hablando de esto, con el nombramiento de John Kerry y el casi inminente nombramiento de Chuck Hagel en el Pentágono, se anuncia hoy, se espera que hoy se anuncie, volviendo al tema del discurso de esta noche, el retiro de 34,000 soldados de Afganistán para enero del 2014, más los recortes que se han producido en el área de defensa. Este es el momento, ante tantos retos internacionales, para reducir. ¿Cómo lo ves? Bueno, varias cosas. Lo que es reducir en Afganistán, pues sí, me parece. Yo creo que el país apoya inmensamente, en su mayoría, una decisión de ir retirando en Afganistán. Así es que lo que se está hablando es retirar 34,000 tropas, lo cual dejaría otras 30 y pico de mil tropas en Afganistán. Lo vienen siendo recortes en lo que viene siendo el presupuesto militar. La realidad es que si uno suma el presupuesto militar en Estados Unidos, hay que recordar que es mayor que el presupuesto militar de, creo que, de los siguientes 20 países con los ejércitos más grandes después de los Estados Unidos combinados. Así es que de que hay donde recortar y ahorrar dinero en lo que viene siendo el presupuesto militar, sin duda lo hay. Lo que tienes que hacerse, y también hay que tomar en cuenta lo que la época en la que estamos viviendo, hacer unos ajustes en el ejército para que los recortes no afecten la habilidad de tener varias operaciones, lo vienen siendo las fuerzas especiales. Así que creo que hay recortes inteligentes que se pueden hacer, llamémosle quirúrgicos, que pueden ser efectivos, porque el Pentágono tiene un presupuesto extraordinario, y de que hay eficiencias que se pueden obtener, sin duda ese es el caso. Ahora bien, en el caso de Latinoamérica, la pregunta para los dos, ha habido lo que muchos consideran tortícolis para Latinoamérica. Las prioridades han sido otras, y me estoy refiriendo a la administración del presidente Bush y ahora a la administración del presidente Obama. Hay tortícolis con Latinoamérica, con problemas tan graves como los que hay en Venezuela, como los que hay en la misma Cuba. La posibilidad siempre está latente de un éxodo migratorio, de una crisis migratoria, eso no tenemos bola de cristal. El tema de México, con casi 4,000 kilómetros de frontera, un estado que muchos consideran un estado fallido porque está en manos del narcotráfico. ¿Tiene el presidente Obama la misma tortícolis que el presidente Bush, que tuvo el presidente Bush? Bueno, fue diferente porque el presidente Bush primero empezó hablando sobre un sistema, una zona de libre comercio económica para el hemisferio. Eso fue algo que estaba ya en camino cuando sucede el 11 de septiembre, y de pronto las prioridades internacionales cambian, pero él siguió hablando con Colombia, tuvo una relación muy unida con Uribe. El plan Colombia que ya había empezado con Clinton, pero que él siguió en eso, fue muy exitoso en cambiar el rumbo en el que iba Colombia, y eso lo hemos visto en México. Se habló
habló sobre el Plan Mérida, pero este presidente no creo que le ha dado tanta atención a la región y es desafortunado porque, como acabas de decir, esos problemas se han empeorado. La OEA hoy en día no tiene el mecanismo para poder ser la autoridad en esa región, tiene que seguir siendo los Estados Unidos. Francisco. La realidad es que Latinoamérica, precisamente como una reacción a la guerra global sobre el terrorismo, 11 de septiembre, no está en el primer plano y ciertamente no en el primer plano que nos gustaría a todo el latino o persona de descendencia latinoamericana. Habiendo dicho eso, yo sí creo que esta administración ha tenido un enfoque en ciertas áreas que no ha recibido la atención necesaria. Hemos sido un gran aliado de México en lo que viene siendo la guerra contra el narcotráfico. En Colombia se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Colombia, Panamá. Así es que han habido unos logros importantes, pero sin duda no al nivel que todos querríamos, y es un producto de lo que vendría siendo tanto una crisis económica que se le tuvo que hacer frente y también una crisis global con lo que era la guerra en el terrorismo, Afganistán, Irak. Así es que no está en el primer plano que querríamos, pero sí creo que han habido mayores logros de los que quizás se le atribuye a esta administración. Cada vez es peor la situación con Irán. ¿Cómo la ven? Yo si creo... sigue con las pruebas nucleares o los intentos de pruebas nucleares en la centrífuga de Natanz. Bueno, yo creo que una señal muy positiva es que el presidente al fin ha decidido visitar a Israel. Era el único presidente que no había ido a Israel en su primer término. Y yo creo que es algo muy importante porque aunque él y Netanyahu no necesariamente se lleven bien, Israel sigue siendo nuestro mejor aliado y sin nuestro apoyo el Estado de Israel puede fracasar y ellos nos necesitan a nosotros igual que nosotros los necesitamos a ellos. Eso es algo muy importante, pero hay que recordarse que Israel tiene el derecho de defenderse y si llega el momento, como dijo Netanyahu en las Naciones Unidas, donde están al punto de prender esa bomba y llegar a tener la capacidad de tener una arma nuclear, ellos van a tener que actuar. Francisco, el caso, por ejemplo, de Irán específicamente y la visita del presidente al Medio Oriente, a Israel, y a visitar los asentamientos palestinos, ¿crees tú que podría tener una significación en la participación de Irán a través de Hezbollah y de los grupos armados como Hamas en esa zona del mundo? Yo creo que hay que aclarar varias cosas. Lo primero es que la ayuda a Israel bajo la administración de Obama ha estado en récords históricos. O sea, si bien es cierto que hay ciertas tensiones medias políticas de Netanyahu vis-a-vis Obama, Netanyahu no representa la totalidad del Estado de Israel y los Estados Unidos ha sido incondicional. Lo ha sido bajo todas las administraciones, republicanas y demócratas. Es una política de Estado. Eso simplemente es una política de Estado y el apoyo económico de los Estados Unidos en esta última administración, en estos últimos 4 años de Obama, es tan alto como ha sido históricamente. O sea, así es que la realidad es que bajo Obama no ha habido menos apoyo del Estado de Israel, independientemente de si Obama y Netanyahu no son santos de devoción el uno del otro. Eso es lo primero. La política que ha asumido la administración Obama bajo muy hábil desempeño de la secretaria Clinton de una serie de sanciones contra Irán ha sido muy efectiva y está teniendo un efecto. No quiere decir que ha descarrilado del todo lo que es un esfuerzo de Irán de obtener tecnología nuclear, pero la gente también tiene que recordar que esta idea belicosa de que tú simplemente ya bombardeando no va a resolver necesariamente los problemas, particularmente cuando Irán no es simplemente un país de quinta categoría sin la habilidad de defenderse. Así es que se han hecho una serie de cosas, han habido unos ataques cibernéticos que han sido importantes, han habido unas sanciones económicas, ha sido una serie de movimientos muy bien combinados y coordinados con aliados a nivel global de Europa, Alemania, hasta la misma Rusia, Israel. Así es que yo creo que se han tomado unos pasos ciertos, pero tienes toda la razón que el Medio Oriente es un tema muy complicado. Cuando tú tienes a Hamas y a Hezbollah, uno nunca sabe lo que va a hacer. Y Siria. Lo último sí te diré es que precisamente para que haya credibilidad en todo este proceso, el presidente no solamente puede ir y reunirse con Netanyahu, tiene que también estrecharle la mano al lado palestino, porque la ecuación árabe e israelita tiene dos lados y es importante que el presidente se reúna con líderes respetados de ambos lados de la moneda. Gracias a Francisco Cerezo, gracias a José Mayea, vengan con más frecuencia. El gusto es nuestro. Siempre están invitados. Y continuamos a la espera del discurso presidencial del Estado de la Unión, que comenzará a las 9 de la noche. Mientras tanto, en esa espera, tenemos otro segmento para hablar de otros temas con 2 nuevos invitados de la actualidad política norteamericana. Bueno, y vamos a hablar ahora de los temas internos, de los temas de la economía, de lo que se espera que hable el presidente esta noche en el Estado de la Unión, del tema del control de armas, del tema de inmigración, los grandes temas nacionales.
Y para eso tenemos a Marilí Cancio, abogada y analista política republicana, a quien damos la bienvenida. Y el feliz año, porque desde el año pasado no nos honraba con su presencia. Yo creo desde las elecciones, de la noche de las elecciones no había vuelto. Oiga, como sabe, qué memoria tiene. Y Maurice Ferré, exalcalde de la ciudad de Miami, excomisionado del condado, el primer hispano que estuvo en Tallahassee como representante y una figura prominente del Partido Demócrata. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Las damas primero. La respuesta de Marco Rubio por parte del Partido Republicano, se le suman las del Tea Party. ¿Es inteligente eso, dar tantas respuestas y no centrarse en que la diera como fue designado Marco Rubio? Mira, yo creo que va a ser muy interesante esta noche. Tengo mucho orgullo de que un cubano-americano sea el que esté dando por primera vez la contestación por parte del Partido Republicano. Él es el futuro y la cara del Partido Republicano. Y yo creo que van a ver que nosotros los republicanos nos importa el tema de inmigración, nos importa el tema de los hispanos y más que nada lo que todos queremos, economía, trabajos, porque el presidente puede hablar mucho, pero lo que estamos viendo es un récord de los últimos 4 años. Perdón, tenemos las imágenes en vivo, está llegando el senador por New Jersey, Bob Menéndez, está llegando al hemiciclo, está entrando, y las imágenes que estamos viendo son en vivo, en directo. Estamos a la espera del discurso del presidente. Maurice Ferré, el tema de la economía. El tema de, vamos a comenzar por la economía, ¿va a haber acuerdo a corto plazo? Mira, primero quiero felicitarte, Oscar, por los arbitrón de radio que fuiste el número 1 en AM. Muchas gracias. Y verídicamente que fue una cosa extraordinaria y te felicito de corazón. Muchas gracias, alcalde. Ahora, en cuanto a la pregunta, a la economía. Obviamente el discurso de esta noche del presidente va a ser mayormente sobre la economía. Yo creo que obviamente él tiene que tocar el tema de armas, tiene que tocar el tema internacional, Israel, el Medio Oriente, el tema de Corea del Norte, los temas de Egipto, inmigración, pero yo creo que el tema principal va a ser la economía. Y yo creo que es muy positivo que en estos últimos 2 días un grupo de economistas le ha dado un apoyo diciendo que la economía está rumbo a una franca mejora a pesar de todas las circunstancias. Yo creo que eso es muy positivo y yo creo que como americanos todos esperamos que la economía dé vuelta porque el mundo depende de la economía americana. Hablando de positivo, la pregunta para los dos, ¿puede el presidente Obama pasar un balance positivo de sus primeros 4 años y de lo que va de esta segunda gestión? Yo creo que eso lo tiene que determinar el pueblo americano, y el pueblo americano le dio la presidencia y además en el voto popular ganó por 5,5 millones de votos, que yo creo que es un voto significativo, pero definitivamente la ganancia del presidente se debió a la juventud y las minorías sin lugar a dudas. Marilyn, ¿puede presentar un balance positivo? Yo estoy segura de que él va a tratar de presentar un balance positivo, al igual que dice el alcalde Ferré. Él ganó la presidencia, por supuesto que más de la mitad de este país votó a favor del presidente Obama y le dieron 4 años más. Pero la realidad es que estamos en un nivel de deuda para futuras generaciones que no se habla de cómo se va a pagar. Nos estamos gastando 2 veces más de lo que nos entra a nivel de país y eso es algo que no puede seguir. Entonces hay que recortar los gastos y nadie quiere hablar de eso. El día 1 de marzo entran recortes automáticos si no se llega a un acuerdo. ¿Se puede llegar a un acuerdo antes del 1 de marzo? Yo no creo que lleguen a un acuerdo. De la forma como van las cosas, no creo que lleguen a un acuerdo, porque llegar a un acuerdo, lo que dicen es, bueno, vamos a pasarlo un poquito más para adelante. Nadie quiere darle la mala noticia a la población. Nadie quiere hacer recortes o subir impuestos. Maurice Ferré, pero si no se llega a un acuerdo, esto hay quienes señalan que solamente los demócratas o solamente los republicanos no nos van a sacar del hueco, que tiene que haber un consenso de ambos partidos. Sin lugar a dudas, porque todo este tipo de problemas históricamente en Estados Unidos se resuelven con consenso. Yo creo que a principio va a ser una continuación de lo que ha pasado hasta ahora, pero yo creo que a las pocas semanas después de ese fallo, yo creo que vamos a ver un acuerdo que resuelva el problema
en una forma positiva. Por lo menos esa es la esperanza de todos nosotros, porque eso es para el bien del país. Yo creo que los republicanos y los demócratas ninguno pueden permitir que esto ocurra. El tema migratorio, ¿va a haber un acuerdo migratorio a corto plazo? Sí, y yo siempre he dicho que se va a resolver el tema de inmigración con Marco Rubio alante de ese tema de inmigración. Y otra cosa que te digo, en noviembre, después de las elecciones, me invitaron a ir a la Casa Blanca a un grupo para hablar sobre el precipicio fiscal. Y yo me acuerdo que yo estaba con bastante optimismo de que hubieran invitado a una republicana a ir a la Casa Blanca, pero yo no creí en ese momento que cuando escuché lo que querían es convencernos de que había que pasar eso de cualquier forma. Yo creo que para que llegue a un acuerdo bipartidista, los dos lados tienen que ceder y tienen que haber recortes de gran magnitud para que los republicanos acepten. Volviendo al tema migratorio... Pero los recortes no pueden ser como los recortes de España o de Inglaterra o los europeos. Que llevan a la recesión. Que continúan la recesión. Mira, Ronald Reagan, el hombre que lo contestó perfectamente bien, cuando le preguntaron, pero señor presidente, usted ha duplicado el deuda de Estados Unidos. Y dice, mire, lo importante es la economía. Yo creo que la respuesta nuestra y este presidente y de todos los economistas sanos que yo por lo menos he visto en estos meses, es que hay que resolver problemas de la economía. Una vez que se resuelva la economía empieza a crecer, entonces tenemos que ir paulatinamente a resolver los problemas de la deuda. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico soluciona, no hubiera deuda, no hubiera problema de déficit, claro, de gasto fiscal si hubiera crecimiento económico. Correcto, pero igual que mencionaste Ronald Reagan fue el presidente que disminuyó por mayor porcentaje el nivel de impuestos que las corporaciones pagan. Y eso es algo que si vemos que cuando hay reducción de impuestos, las compañías empiezan a contratar más personas, que la economía crece. Yo creo que es crítico de que mantengamos los impuestos bajos para que haya un aumento en la economía con mayor número de empleos que se críen y que crezca la economía. Una vez que se crezca la economía, vamos a poder pagar más impuestos, aumentamos la base y entonces... Y ahí estriba la diferencia entre nosotros. En otras palabras, nosotros creemos que la economía... Nosotros somos los demócratas. Los demócratas. Tienen precedentes sobre el problema de resolver esto, que dice Mayli, y yo creo que es una realidad, que la economía tiene que ser lo más importante. Y yo creo que de eso va a hablar el presidente esta noche. Yo creo que vamos a ver un enfoque precisamente en este tema. Estamos viendo imágenes de la congresista Giffords con su esposo, Mark Kelly, porque otro de los grandes temas esta noche es el control de armas. Hay una serie de víctimas, están los parientes, los padres de la niña asesinada hace una semana o 2 semanas, de apenas 15 años, que estuvo presente en la toma de posesión. Sobre el control de armas, ¿se puede llegar a aplicar la propuesta del presidente Obama? No creo ni que los propios demócratas respalden eso. ¿Por qué? Porque, mira, todo el mundo que vea los crímenes que han pasado con armas va a decir, no, somos una cosa tan horrible, pero el derecho constitucional de tener armas es algo que en este país es muy importante. Pero nadie está en contra de la tenencia de armas, de la segunda enmienda. Eso está fuera de discusión. Lo que se está planteando es que armas con un magazine, que llaman, con una cartuchera de tantas balas, con un peine de tantas balas, que haya personas que tengan armas de asalto, armas de guerra. ¿Es eso correcto? Que no sea una evaluación si un loco puede estar lleno de armas. Mira, yo sí estoy de acuerdo que un loco jamás debería tener una arma, pero si tú hablas con personas... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se evalúa eso? Mira, Oscar, diferentes estados tienen diferentes formas de controlar eso, pero yo creo que hay que dejar eso a los estados, que cada estado pueda tomar esa decisión, que no venga de arriba abajo. Es innegable que en donde hay menos armas y hay más control de armas, como en Inglaterra, en Australia, en Canadá, en todo otro país civilizado, no hay ninguna duda que hay una relación entre el enfoque en Israel de controlar las armas un poquito, en una forma razonable, y la criminalidad. Es decir, cuando se controla, baja la criminalidad. Aquí sencillamente el National Rifle Association hasta ahora no ha permitido esto, y esto que era una cosa eufórica. Tenemos que sobreimponernos y tener una solución razonable. Y yo creo que hacia eso vamos. ¿Hasta qué punto se va a llegar a acuerdo? Yo creo que se va a llegar a acuerdo, pero va a ser en cosas mínimas, como por ejemplo el aspecto de la inscripción y el poder supervisar las personas que compran armas. Tenemos que ir a la pausa, nos vamos a la pausa y les recordamos que la programación regular sigue por nuestro canal con TN3, pero a partir de las 9 a través de TVO
el discurso del Estado de la Unión del presidente por Comcast 82, Atlantic 3, AT&T Uverse 41, en el aire 41.1 y 48.2, con la conducción de nuestro compañero Juan Manuel Cao. Regresamos enseguida.